Terminamos con Rafael Sánchez Saus, que ha sido el alma de este congreso, y la verdad es que hay algo de justicia poética en que lo clausure. En realidad no era el plan original, él no iba a clausurar, pero por circunstancias ha acabado clausurando, lo cual a mí me complace extraordinariamente. Como somos muy amigos, es difícil presentar a alguien a quien uno aprecia y admira tanto, y además se nos podría ir la presentación en una especie de laudatio que no tendría sentido. Simplemente apuntar que él, además de ser catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, en los grandes especialistas en nobleza bajo medieval andaluza, una larguísima trayectoria como investigador, director de la Academia Hispanoamericana y tantas cosas que ha hecho en su vida. Ha sido rector de esta universidad, de la Universidad de San Pablo, donde tuvo el honor de trabajar a su lado. Es esta su casa ya para siempre. Además, vivió en este colegio mayor, o sea que es su casa en un doble sentido. Pero sí quiero, y no sé si a él le va a gustar mucho lo que voy a hacer ahora, sí quiero decir algo porque creo que a veces es bueno subrayar aspectos no solo académicos de los intervinientes, para que ustedes sepan a quién van a escuchar, más allá de escuchar a un gran especialista en frontera, en historia medieval andaluza, que es a lo que ustedes han venido. Sí quiero decir que esta persona, con su trayectoria, rector, catedrático, se ha complicado la vida, y de qué manera, porque vio que había una laguna historiográfica, vio que había un problema con el mito del Al-Ándalus paradisíaco, del cual hemos hablado esta mañana, y decidió escribir un libro. Dentro de que todos sus libros son interesantísimos, yo lo siento, pero voy a hacer propaganda de este. Se llama Al-Ándalus y la cruz. Este libro habla del destino de los mozárabes en el paraíso andalusí. Y este libro, que era un libro que tú y yo sabemos que te habría resultado mucho más conveniente no haber escrito nunca, pero que es un libro que ha hecho un inmenso bien y que hace un inmenso bien, te ha creado muchos problemas, pero de nuevo habla de tu inmensa talla personal, porque sabiendo que te metías en un avispero, te metiste en él, y ya como rector y en todas tus facetas siempre has hecho esto, has elegido lo difícil, el deber, por encima de lo cómodo. Por eso creo que hay que decirlo. Luego, si ustedes tienen interés en saber cómo era el mundo de los cristianos bajo el amable, tolerante y benévolo Estado islámico, les recomiendo vivamente leer este libro. Y entenderán por qué han atacado de la manera que se ha atacado a mi amigo Rafael Sánchez Saus, que tiene la palabra. Naturalmente quiero dar las gracias a Alejandro por esta presentación un tanto inusual, ¿no? de una conferencia y de un conferenciante. Hay también un dicho pues, que dice que la inspiración es el encargo. Y yo debo decir también que ese libro es fruto o fue fruto de un encargo. Es verdad que no del tema concreto, me dijeron, escriba usted de lo que usted quiera, pero que no sea una cosa pues de esas de las que usted siempre ha escrito, ¿no? Bueno, me llamaron de la editorial y entonces pues digo, no, pues si tiene que ser un tema del que no sepa mucho, ¿no? O sea, algo que no haya escrito hasta ahora demasiado, pues este puede ser un buen tema. Pero es verdad que muchas veces estas cosas surgen pues como consecuencia de que hay alguien previamente que desbroza el camino pues con el oportuno encargo, ¿no? Bueno, pues gracias Alejandro. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de la frontera de Granada, que es uno de los temas a los que yo he dedicado algún tiempo y algunos trabajos, pero que también es verdad que hace ya bastante tiempo que no frecuento, ¿no? No frecuento en el plano académico, mucho sí que lo hago en el plano físico personal, porque por circunstancias también de mi vida, pues lo cierto es que en fin, que prácticamente la mitad casi de mi tiempo pues la paso inmersa pues en plena frontera de Granada, en la zona gaditana de la frontera de Granada, pues en la zona entre Arcos y Ronda, ¿no? Que por otra parte se la recomiendo a todos ustedes porque creo que es uno de los pocos paraísos que nos van quedando. Yo esta tarde quisiera hablar, o voy a hablar de tres cosas
voy a dividir la charla en tres partes de muy desigual tamaño. Primero hablaré muy brevemente sobre la frontera, porque para entender qué es lo que pasa en la frontera de Granada tenemos que saber pues, la evolución que existe en el propio concepto y en la propia realidad de la frontera hispánica a partir del siglo XIII, que es algo bastante distinto de los siglos anteriores y de otros, como se ha puesto de relieve, a otros tipos de fronteras en otras conferencias de este seminario. Después voy a hablar pues, de algunos aspectos de la vida en la frontera de Granada. No voy a hablar de aspectos políticos, de batallas, de campañas, de reinados. No va a ser eso, sino que voy a tratar de hacer pues, una descripción de cómo era la vida en la frontera de Granada en los 250 años aproximadamente que duró pues, como realidad histórica. Y finalmente pues, voy a dedicar también pues, un breve tiempo a hablar sobre, tal como yo lo veo, la realidad de los tan traídos y llevados contactos en la frontera entre moros y cristianos, que hay un poco de todo esto, ¿no? Bueno, seguramente ya a estas alturas de este ciclo, pues creo que todos ya compartimos la idea de que el concepto de frontera aporta pues claves explicativas, valiosas para comprender una historia tan compleja como es la de la España medieval. Ahora bien, es evidente que la frontera hispánica pues no es equiparable, no es la misma a lo largo de toda su existencia. Durante los primeros siglos, ya está bien entrado el siglo XI, esto habló el profesor Ladero el primer día pues, de una manera magistral, las fronteras hispanas entre moros y cristianos van cobrando consistencia en la medida en que lo hace el Estado árabe e islámico omeya, en la medida en que también va disminuyendo el peso de los mozárabes en Al-Ándalus, que durante mucho tiempo fueron un elemento, pues vamos a decir, que hizo pues menos intensa la frontera propiamente dicha, en la medida en que al estar presentes cristianos a un lado y otro de esa raya, pues también había pues una porosidad mayor de esa frontera. Y también en la medida en que los reinos cristianos viran hacia Europa, y eso pues hace que la frontera en su dimensión cultural como frontera entre civilizaciones pues se hace también mucho más intensa. No se preocupen porque se haya ido el mapa, porque ya volverá, ahora mismo todavía no lo necesitamos. Bien, pero coincidiendo con el periodo más intenso de la Reconquista, desde mediados del siglo XI a mediados del siglo XIII, unos y otros, cristianos y musulmanes, parecen tomar cada vez mayor conciencia de sus diferencias, más allá de las de carácter religioso, Historiadores como Pascal Bourrissy, como anteriormente Emilio Mitre o Jean Gauthier d'Alché, han puesto de relieve la extraordinaria importancia que tanto entre moros como entre cristianos tuvieron las circunstancias religiosas, culturales, ideológicas, políticas y militares de los siglos XII y XIII en un proceso de definición territorial estrechamente ligado a la aparición de un término nuevo, precisamente el de frontera, porque el término de frontera comienza a utilizarse justo entonces, no antes, utilizado desde entonces en la práctica jurídica y en las crónicas, y cuyo uso refleja un cambio indiscutible respecto de la noción existente en tiempos anteriores. Naturalmente, la aparición en aquel siglo, entre finales del XII y el XIII, de la frontera como una realidad geográfica y política mucho más intensa que en tiempos anteriores, no sucede solo en España, ni entre gentes de distinta religión y cultura. Miguel Ángel Ladero, a quien tenemos aquí de nuevo, pues ha explicado cómo entre 1225 y 1325 en toda Europa, cito literalmente, se inició y consolidó la tendencia a precisar mejor las fronteras como manifestación de los límites a los que llegaba el poder de un rey. Algo que obviamente también sucedió entre los distintos reinos españoles, no solamente en Europa y no solamente entre moros y cristianos.
Pero lo que tampoco admite discusión es que las fronteras entre los diversos territorios cristianos o las internas entre musulmanes no reúnen las condiciones y peculiaridades que dan su plenitud e importancia al hecho fronterizo entre moros y cristianos. El lenguaje empleado por unos y otros para referirse a estas otras fronteras, las existentes entre distintas civilizaciones, entre moros y cristianos, las imágenes asociadas de muro, barrera o montaña, la percepción de un aquí que se opone a la otra parte, incluso la utilización de metáforas en las que se asocia lo propio con lo noble y sano, mientras lo situado más allá se define como lo infecto, lo putrefacto, nos deja ver que, como dijo Pascal Bourresi, la idea de frontera está inextricablemente ligada a un proceso identitario. Hay un nosotros y existen, por otra parte, los otros, que son fuente del mal. Aunque la frontera no sea aún una realidad estable y la identidad de los protagonistas esté todavía en proceso de diferenciación, todo esto solo es posible porque existen sociedades con una conciencia de sí mismas suficientemente desarrollada y elaborada. Diríamos que la frontera, término aparecido para designar esas nuevas realidades que construyen las respectivas sociedades y al mismo tiempo las oponen, solo es posible y comprensible en virtud de un proceso que transforma en identidad la conciencia de la diferencia. Por tanto, la frontera fuerte, vamos a llamarla así, desarrollada en sus aspectos institucionales, geográficos y poblacionales, y que necesita de unos contornos suficientemente precisos, no como las fronteras hispanas de siglos anteriores, nace como consecuencia de unas circunstancias históricas y de una atmósfera, de unas ideas que insisten en acentuar la diferencia entre uno y otro ámbito. Eso lo hemos visto esta mañana, pues al hablar de cómo aparecen pues todas estas ideas de guerra santa, etcétera. Pues precisamente el profesor Rodríguez de la Peña pues lo ha mostrado desde el campo de las ideas religiosas y de las ideas en general de una manera clarísima. Como ya hemos indicado, esa ideología triunfa tanto entre cristianos como entre musulmanes, de forma que la realidad surgida en esos años procede de presupuestos existentes a ambos lados de la raya resultante. Los gobernantes de ese momento, tanto los reyes castellanos, aragoneses, pero vamos a hablar fundamentalmente de los reyes castellano-leoneses, porque son los que tienen pues, más frontera, bueno, son los que tienen frontera con el Reino de Granada, como veremos, pero también los emires granadinos, los gobernantes de ese momento, actúan en ese sentido de forma inequívoca. Es decir, en el deseo de precisar y de trazar, digamos, la frontera de un modo inequívoco, aunque sus decisiones les arrastren a conflictos de gran dureza que comprometen sus logros previos con tal de conseguir fronteras eficaces y seguras. En el caso castellano, Alfonso X pone en juego el fruto de la conquista y repoblación de Andalucía y Murcia, las medidas que toma desde su acceso al poder hasta la revuelta mudéjar de 1264, es un conjunto de medidas que tienden, digamos, a establecer un tipo de frontera y de Estado y de situación en los distintos reinos andaluces del Valle del Guadalquivir, que van en la dirección, pues, que estoy comentando, ¿no? Es decir, establecer cada vez de una manera más firme la diferencia entre unos y otros. Por el lado granadino, los sultanes, con tal de conseguir también los mismos resultados, arriesgan la propia existencia del emirato. Como es imaginable, en ambos casos eso supone descartar el diseño fronterizo poroso concebido tras las conquistas de Fernando III en el Valle del Guadalquivir, en el que el estatus vasallático de Granada y otros territorios andalusíes, como podía ser pues, el Reino de Niebla, se corresponde con la importante presencia de comunidades maometanas en las tierras conquistadas por Castilla. Ese es el diseño de Fernando III, el diseño de Fernando III.
Desde tiempos de Alfonso X, especialmente tras el fracaso de la sublevación mudéjar de 1264, que puso en grave riesgo el dominio cristiano sobre amplias zonas de Andalucía y de Murcia, nos encontramos con una frontera fuerte, aunque todavía no configurada plenamente, ejemplo muy logrado de la máxima expresión del fenómeno fronterizo en tiempos medievales. Es una frontera geográfica y no solo ideológica y humana, cuajada ya plenamente desde el primer tercio del siglo XIV, desde aproximadamente, entiendo yo, 1330, más institucionalizada y reconocida por las partes que nunca antes, con líneas de fortificaciones enfrentadas en toda su longitud. Al mismo tiempo, la ideología de la Reconquista está ya totalmente formulada, aunque las circunstancias políticas impidan el cumplimiento de sus objetivos. Y en Granada aparece una identidad propia, cada vez más intensa, muy ligada al norte de África, que hace imposible a esas alturas la fórmula original del Estado vasallo concebido por Fernando III. Y ahora vamos a hablar pues, un poco de cómo es la vida en esa frontera, que ya hemos visto que es una frontera mucho más definida. Son 250 años en los que prácticamente la frontera pues, no se mueve. Ahí en la línea exterior pues, es el contorno de la frontera granadina, de sus primeros momentos hacia 1264, el verde más clarito pues corresponde a la franja que en sucesivos momentos pues va siendo conquistada por distintos reyes y caudillos castellanos, cristianos, hasta el final, ¿no? Digamos que hasta el final, hasta la última guerra de Granada de 1481-1492. Se ha incluido también Ceuta, porque en el mapa deja claro que también están las conquistas portuguesas y por eso, porque que no haya confusión, Ceuta naturalmente en 1415 es conquista portuguesa. Lo cierto es que a raíz de los sucesos de 1264, de ese levantamiento mudéjar que se produce fundamentalmente en la zona del Guadalete, por una parte, y en la zona murciana, a partir, digo, de esos sucesos, de ese levantamiento mudéjar de 1264, emergerá la frontera como una amplia faja de terreno. Tampoco tenemos que imaginarla pues, como si fuese la línea Sigfrido, ni mucho menos opuesta a la línea Maginot, pero sí es una franja, pero muy reconocible ya, y con fortificaciones a un lado a otro. Franja o faja de terreno de varias decenas de kilómetros de anchura, en unos más, en otros menos, en la que, por más que las respectivas zonas de soberanía estén suficientemente trazadas, se crea una cierta tierra de nadie, de carácter deprimido, de carácter marginal, a la que van a corresponder unas estructuras de poblamiento específicas, una economía dependiente de las tierras del interior, pero rica en detalles particulares, una sociología característica, unas instituciones propias y unas formas ideológicas que tienen también bastante interés. Vamos a comenzar con los aspectos poblacionales y de hábitat, aunque en el mapa, naturalmente, pues esto que voy a decir ahora pues no se puede reflejar, pero bueno, es fácilmente imaginable, sobre todo si ustedes conocen algo la zona y han visitado pues, los pueblos pues, de esa enorme franja que va pues, atravesando desde el campo de Gibraltar pues, hasta las lindes de Lorca, Mojácar, etc. Comenzaremos con los aspectos poblacionales y de hábitat. En el lado granadino, la aparición de la frontera supone lo siguiente. Primero, un flujo muy importante de población exiliada, porque después de la sublevación mudéjar de 1264, Alfonso X expulsó a toda la población mudéjar andaluza, que era muy importante, la expulsó del reino, y la gran mayoría encontraron refugio en el recién creado, surgido en realidad a partir de ese momento, reino de Granada. Un flujo de población exiliada que en parte va a permanecer sobre la misma raya. Esto supondrá que en las inmediaciones de la frontera esté mucho más poblada el lado musulmán que el lado castellano. Ello será así hasta que la fuerte superioridad militar de los castellanos en el siglo XV les permita acceder en sus incursiones hasta los puntos más protegidos de la zona granadina. Y esto va a tener efectos demoledores sobre la demografía de las
comarcas fronterizas granadinas. En segundo lugar, esa población musulmana, en el lado granadino, se concentra en núcleos fortificados, algo que contrasta con la dispersión agraria de la población granadina en otras zonas no fronterizas. La población se concentra en núcleos fortificados previamente, o sea, que ya existían como tales, o bien en enclaves que se fortifican precipitadamente y que amplían sus defensas. Por ejemplo, para los que los conozcan, una localidad como Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, Olvera, también en la provincia de Cádiz, pero al norte de la provincia, pues podrían ser buenos ejemplos de localidades que, sin tener apenas relevancia previa y muy sucintamente fortificados, aumentan ahora su población y sus recursos defensivos tras esta fijación de la frontera. Se convierten en baluartes y por otra parte en puntos de refugio de la población que fluye desde el valle del Guadalquivir. En el lado castellano las cosas suceden de forma distinta, pues aquí la debilidad poblacional de la raya y la imposibilidad de que produzca esa zona fronteriza los recursos suficientes para el sostenimiento de esos escasos habitantes obliga al mantenimiento de los vecinos, de los núcleos cristianos y de las guarniciones con abastecimientos constantes desde las tierras del interior. El déficit demográfico del conjunto de la frontera, pero especialmente en estos primeros momentos de la zona cristiana, supone la degradación de muchos antiguos núcleos de población musulmana, que se convierten en meros enclaves fortificados una vez que se produzca su conquista. Por ejemplo, el caso de la villa de Matrera, que se convierte en un simple castillo, el caso de Tempul, cerca de Jerez, otra importante villa en época musulmana, que a partir de 1300 queda simplemente como un castillo integrado dentro del término jerezano, la propia Jimena de la Frontera, pero ya cuando se conquiste después de 1456, o incluso una ciudad tan importante como Antequera, que después de su conquista en 1410 no llega a superar nunca los 1000 habitantes hasta el fin de las guerras granadinas, donde se produce entonces un espectacular incremento de población para aprovechar un enclave agrícolamente tan rico como es el de Antequera. Pero mientras fue frontera, fue una ciudad muy pequeña, en realidad es un punto fortificado. Bueno, estos núcleos que les he mencionado, especialmente Antequera, por ser más conocido, parecen ejemplos suficientes. Es como si el principio que rigiera la intervención castellana en estos aspectos fuera el de ocupar cada punto habitado por el enemigo, pero más para evitar que se realojase que por verdadero interés en el enclave. Es decir, parece que la política castellana en relación con las incursiones y con la ocupación de puntos fortificados del enemigo, lo que interesa es arrebatarle al enemigo ese punto fortificado y después se deja una guarnición lo suficiente para mantenerla. Pero no porque haya un especial interés por ese territorio, sino sobre todo para evitar, en la medida de lo posible, que se convierta en un foco de incursiones y de control del territorio por parte de los musulmanes. Cuando uno de estos puntos deja de ser codiciado por los musulmanes, los castellanos prácticamente se olvidan de él. Esto es lo que puede ayudar a explicar el largo abandono de Algeciras tras la destrucción de 1369. Algeciras es objeto de unas campañas feroces y de un cerco tremendo por parte de Alfonso XI hasta su conquista en 1344. Pero cuando posteriormente, en 1369, como consecuencia de la guerra civil castellana, se produce la reconquista musulmana de Algeciras, y cuando el sultán granadino se da cuenta de que no puede sostener esa plaza y que cuando se produzca la reacción castellana lo va a pasar mal, lo que hace es que desmonta las defensas de la ciudad y abandona la ciudad. Y Algeciras permanece abandonada, esa ciudad que costó tantísimo conquistar, permanece abandonada hasta el siglo XVIII. Eso nos explica esto que intento decir. Una vez que los moros no lo codician, que no están ahí, los castellanos siguen en Tarifa, pero no tienen un gran interés, que podrían haberlo hecho, en ocupar de nuevo Algeciras y recomponer la ciudad. Si los musulmanes lo hubiesen poblado y guarnecido, es probable que los cristianos se hubiesen empeñado en poseerla. No siendo de utilidad al enemigo, dejó de ser un objetivo.
Los castellanos parecen más interesados en mantener alejados a los moros y en conservar en estado eficaz la red de atalayas que permitía avisar a las tierras del interior andaluz de las cabalgadas musulmanas que en una ocupación del territorio. En cuanto al urbanismo de los núcleos fronterizos, y se puede decir tanto a un lado y otro de la raya, lo más destacable es la herencia directa de los cascos urbanos musulmanes por parte de los cristianos y la persistencia de las mismas condiciones de inseguridad para unos y para otros. Como rasgos principales y como consecuencia de lo anterior, podemos señalar los siguientes. En primer lugar, en todas partes, importancia de la fortaleza y del recinto defensivo, a cuyo sostenimiento es a lo que se dedican los mayores esfuerzos constructivos y económicos. En segundo lugar, también con carácter general, la existencia de problemas para la aguada. Estos se suelen resolver a través de aljibes y a veces con el empleo de acarreadores cautivos que transportan los zaques de agua desde los puntos de aguada hasta esos aljibes o los depósitos o las viviendas correspondientes. Esto es muy conocido, el caso de Ronda, con su famosa mina, que si no la conocen ustedes, pues deben ustedes conocerla para darse cuenta pues, de cuál era la suerte de los cautivos cristianos en esa tarea, en esa labor. Terrible. En tercer lugar, como tercer rasgo característico, pues el pequeño tamaño en general de las viviendas, algo que se está viendo confirmado pues, por los avances de la arqueología sobre algunas villas de esta época, como es el caso de la vieja Zahara, no donde está ahora Zahara de la Sierra, que se extendió luego, ahora hablaré de esa extensión de los núcleos urbanos después de la última guerra de Granada, pero con abandono a veces de las villas viejas, por ser sitios casi inaccesibles, y eso ahora pues, permite a la arqueología pues, muchas posibilidades, y esto está confirmando pues, el pequeño tamaño de las viviendas, tanto a un lado como a otro de la frontera, en estos núcleos tan pequeños. En cuarto lugar, el ceñimiento de la red viaria principal a las curvas de nivel alrededor de la fortaleza, con calles perpendiculares que permiten comunicar pues, las así formadas, que tienen pues, un sentido pues, más o menos paralelo unas con otras. Bueno, los problemas de seguridad, que eran los más importantes, se resolvían habitualmente mediante la inaccesibilidad de los enclaves. Cuando la frontera desaparece, muchas localidades, como consecuencia de esa situación inaccesible, que ahora se convierte en una molestia tremenda, lo que antes era una ventaja, pues ahora es algo insufrible. Cuando la frontera desaparece, muchas localidades se desparraman por las laderas de menor inclinación o llegan a cambiar completamente de ubicación buscando parajes más amables. Entre las que, por ejemplo, se desparraman, pues podemos encontrar el mismo caso de Olvera que antes he mencionado, el mismo caso, desde luego, de Zahara. Entre las que cambian de ubicación, pues Ubrique prácticamente es la heredera de la vieja Cardela, que está muy cerca y que se abandona, y Ubrique pues, se convierte pues, en una localidad mucho más importante que la pequeña Alcaria, que era antes de la conquista definitiva del territorio. Este proceso de abandono de muchas de las viejas villas fronterizas fue muy rápido, abriéndose con ello excepcionales posibilidades para la arqueología, como he comentado. La población así instalada vive en el lado andaluz bajo unas condiciones económicas muy dependientes de las tierras del interior, porque esa tierra así y con esa población tan escasa y casi toda pues, dedicada a la guerra, pues la verdad es que produce poquísimo. De las tierras del interior procede el suministro del cereal necesario y los bienes de consumo. Las tierras fronterizas, las propiamente fronterizas, soportan una cierta explotación silvopastoril, pero esta beneficia más que a los núcleos más de primera línea, a los vecinos de las villas y ciudades de la inmediata retaguardia, que son los centros administrativos de los que, en cierta medida, dependen pues, estas pequeñas localidades propiamente de primera línea. Estaríamos hablando de localidades como Úbeda, Baeza, Jaén, Baena, Morón, Jerez, Arcos, Medinasidonia, etc. Aquí sí que nos encontramos pues, con sectores pues, de población que explotan los recursos pues, de la frontera, sobre todo desde el punto de vista ganadero. Las localidades más de primera línea, en la zona gaditana estaríamos hablando pues,
otra vez. Estaríamos hablando de localidades como Castellar, aproximadamente aquí, como Jimena, que es su vecina, Zahara, pues ya me parece que sí figura, que está aquí, pues muy en primera línea, Olvera, Pruna, que está justamente al lado, en algo más hacia la zona de Antequera y Málaga, Teba, Cañete, Antequera, en los últimos años finalmente Archidona, pues estas prácticamente como tales carecen de recursos propios. Así, por ejemplo, un testigo de un pleito que se hace ya en 1490 entre los Ponce de León, entre el linaje de los Ponce de León y el linaje de los Saavedra por la villa de Zahara de la Sierra, un pleito del año 1490, pues un testigo que cuenta cómo era la vida y aporta su testimonio, pues de si era de los Saavedra o era de los Ponce y tal, declara, entre otras cosas, que la villa renta poco o nada. Territorio no daba prácticamente nada, porque con los moros no iban los ganados a herbajar. Es decir, el único recurso importante, que era el de la ganadería, pues con la presencia cercana y continua de moros, pues nadie llevaba allí a herbajar a las dehesas de la zona, que son extraordinariamente interesantes, lo fueron después de la conquista definitiva, pero en ese momento se explotaban poco porque naturalmente había el peligro de que ese ganado acabase al otro lado de la frontera y en manos de los moros. Y otro vecino de Morón decía que habiendo llegado una noche a Zahara, las personas que le acogieron allí no tenían ni cebada para su caballo. Es decir, que realmente estamos en una situación pues muy precaria. Así pues, el mantenimiento de las posiciones castellanas requería constantes esfuerzos económicos a la corona, a los concejos de retaguardia y también a los linajes a los que se confiaba en muchas ocasiones la defensa de estas posiciones. En consecuencia, y como no podía dejar de ocurrir, la linde castellano-granadina se nos presenta desde el punto de vista económico como una zona deprimida, cuyos principales recursos propios proceden de la actividad que justifica su existencia, y que es la guerra. La guerra, su preparación o su prevención, es el origen de los fondos y abastecimientos que fluyen hacia las tierras fronterizas desde el interior, y la guerra proporciona, cuando es favorable, el botín y los cautivos, que de manera irregular, pero siempre bien recibida, pues eran el premio pues, de esa vigilia frente al Islam que soportaban los fronteros. El objetivo militar y el económico están unidos. Prácticamente en todas las acciones de los fronteros se busca tanto el objetivo militar como el objetivo económico, porque la destrucción del enemigo se acompaña siempre del expolio de sus bienes. Por ejemplo, cuando el mariscal Pedro García de Herrera tomó Jimena con la hueste de Jerez, él y los suyos, dice la crónica, hubieron muy gran despojo de oro y plata, y joyas, y otras muchas preseas de casa. Jimena, a la que ya me he referido en varias ocasiones, era entonces, estamos hablando del año 1431, una villa importante, con más de 500 vecinos, y por eso proporcionó tan espléndido botín. Pero lo normal era que el fruto de una entrada en tierra de moros estuviera constituido por cabezas de ganado y algunos cautivos, cierto número de cautivos. Estos eran especialmente codiciados por la posibilidad de canjear los que existía y por los altos precios que alcanzaban. Al parecer existían verdaderos expertos, desde el lado castellano, en el cautiverio de musulmanes y viceversa. Por ejemplo, es fama que un caballero jerezano, Bartolomé Dávila, tenía comprometidas las presas de sus entradas, de sus internadas en territorio musulmán, ya antes de salir, es decir, que prácticamente actuaba por encargo, y él entraba en territorio musulmán con objeto de capturar cautivos que ya tenía palabrados. También sabemos cómo las cabalgadas marítimas sobre Berbería de los caballeros jerezanos y de los marinos de la bahía de Cádiz en la segunda mitad del siglo XV tenían por objetivo principal la obtención del mayor número posible de esclavos. Así que esta posibilidad pues era un aliciente pues muy importante para estas actividades militares en la frontera. Así pues, la guerra y sus frutos se configuran como el principal capítulo económico de las tierras y las gentes de la frontera. No obstante, el comercio entre ambas zonas tuvo, dependiendo de las circunstancias militares, bastante significación.
Era más necesario para los granadinos, por ser Granada deficitaria en productos básicos como cereales, aceite y ganado. Y sabemos más o menos las mercancías objeto de comercio. De Granada a Castilla entraban pescado, sardinas, seda, lino, azúcar, frutos secos y ciertos textiles. De Castilla a Granada, ganado, aceite, miel y también textiles de otro género. Estaba prohibida la exportación a Granada de las llamadas mercancías vedadas, que eran aquellas de potencial uso militar: armas, hierro, caballos y mulas, y así como el producto estratégico por excelencia, el cereal, que también estaba prohibido habitualmente que se pudiese exportar a tierras de musulmanes. Todo este comercio estaba sometido a una fiscalidad muy fuerte, en torno al 15% del valor, que entonces era mucho y nos parece una tontería, como ustedes comprenderán. Un 15%, pues eso no, pero en aquella época, pues sí, es una fiscalidad muy grande, mayor que la que soportaba el comercio, pues que no era entre moros y cristianos. Y como digo, una fiscalidad muy fuerte tanto entre moros como entre castellanos. Para facilitar el cobro de los impuestos, todo el tráfico debía canalizarse por los llamados puertos secos, que eran localidades fronterizas estipuladas como tales en las treguas. Por ejemplo, Alcalá la Real, en Jaén, Huelma, Antequera y Zahara. Estos eran las más habituales. La desconfianza entre unos y otros en este comercio era enorme. Los mercaderes solo podían penetrar algunos kilómetros en territorio contrario, de día, por caminos reales y bajo la guía y supervisión de alfaqueques, que son pues unos personajes propiamente, muy netamente fronterizos, que se encargaban de esto y de otras tareas pues relacionadas de la comunicación entre moros y cristianos. Por todo ello, no debe extrañarnos que el contrabando fuese muy intenso, según permiten aseverar muchos indicios, desde las continuas prohibiciones y condenas hasta los conocidos sucesos de Alcalá la Real en 1420, que era uno de estos puertos, quizá el más importante de todos, estos puertos secos. Por su proximidad también a Granada, pues tenía mucha importancia. En 1420, la población, con la pasividad del alcaide, mantuvo retenido en su propia vivienda al aduanero mientras se dedicaba al contrabando, con pérdidas que el aduanero, en su informe a la corona, valoraba en 10.000 doblas en solo unos meses. Eso, pues como ven, con todo el descaro del mundo, y esto ya nos habla también pues, un poco de cuál era el ambiente en estas localidades fronterizas y el tipo de gente que pues allí se concitaba. Vamos a hablar un poco pues precisamente de la sociedad fronteriza. Bueno, la peculiaridad de las formas de vida y de guerras fronterizas determinó la existencia de tipos humanos característicos de estos espacios. Unos vienen definidos por su función militar, otros por su extracción social y cultural. Sobre los primeros, quizá no sea ocioso exhumar, se ha hecho ya muchas veces, pero una vez más, ciertos párrafos de una muy conocida carta que en el año 1509, cuando ya la frontera era un recuerdo, pero un recuerdo muy vivo, la carta que el famoso Fernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, uno de los héroes de la conquista de Granada, la carta que le escribió al conde Pedro Navarro, que estaba a punto de embarcar para la conquista de Orán y estaba formando la armada y necesitaba, pues naturalmente, de gente que entendiese de la guerra con los moros de Allende como la de Aquende. Y Fernán Pérez del Pulgar pues se ve que tenía amigos, gente pues que habían luchado con él los años anteriores, o hijos y gente vinculada pues al mundo que él conoció, y lo que le escribe pues es recomendándole a ciertas personas. Entonces lo que hace es una carta extraordinaria, la que nos dice por qué es bueno que contrate el conde Pedro Navarro a estos tipos expertos en la vieja frontera de Granada. Y le dice así: como quiere que los moros son astutos en la guerra y diligentes en ella, no hay ningún desprecio hacia los musulmanes como guerreros, como militares. Los que han sido en los guerrear, los que los han guerreado, los conocen bien y saben armalles, saben cómo combatirles. Conocen a qué tiempo y en qué lugar se ha de poner la guarda.
¿Dó conviene el escucha, para oír los pasos de uno y de otro? ¿Dónde es necesario el atalaya? ¿A qué parte el escusaña? El escusaña se llamaba al que vigilaba concretamente un vado o un paso para observar los movimientos del enemigo. ¿Por dónde se hará el atajo más seguro y que más descubra? ¿Conoce al espía? Cuando le mandan un espía, sabe descubrirlo y sabrá ser, y dice, sabrá ser espía a su vez. Tiene conocimiento de los polvos, algo fundamental, la polvareda que levantan los movimientos de tropas, de ganado, de personas. Tiene conocimiento de los polvos. Si son gente de pie y cuál de caballo o de ganado, y cuál es torbellino, y por lo tanto no es movimiento de gentes. Y cuál humo de carboneros y cuál ahumada, distinguir el humo de carboneros, que no tiene peligro, de lo que es una ahumada del enemigo para dar, pues en fin, que era como se avisaban unos a otros con ahumadas, eso de día. Y la diferencia que hay de almenara de la candela de los ganaderos. La candela de los ganaderos no importa, pero la almenara que se hace, que es el fuego que se hace de noche, pues para avisar también de movimientos unos y otros, hay que conocerla. Tiene conocimiento de los padrones de la tierra, de los mojones fronterizos, y a qué parte los toma y a qué manos los deja, porque es fundamental saber dónde está uno y conocer el territorio. Sabe poner la celada, y do irán los corredores, ceballos si les es menester, es decir, por dónde van los corredores, dónde pueden ir los corredores de una celada, y al mismo tiempo cómo encelar a los enemigos si es menester. Tiene conocimiento del rebato fechizo, es decir, del ataque fingido, engañoso, y cuál es verdadero. Dan avisos. Su pensar continuo es ardides, engaños, y guardarse de aquellos, que no los engañen a ellos. Saben tomar rastro, seguir el rastro, conocen de qué gente y qué rastro seguir. Tentarán pasos y vados, y arreglarlos, dice, adoballos, o dañarlos, según fuere menester. Y guían la hueste, buscan pastos y aguas para ella, y montañas o llanos para aposentar la hueste. Conocen la disposición para sentar más seguro el real. Tentarán el de los enemigos, es decir, no solamente sabrán asentar bien el real propio, sino que sabrán cómo tentar, molestar el real de los enemigos. Irán a buscar y traer lenguas de ellos, que es muy necesaria, es decir, capturar enemigos pues para tener así noticia de sus movimientos. Tienen continuo cuidado de mirar el campo. De noche los oídos desolvados, que quiere decir bien abiertos. De día los ojos no cerrados, porque así es. Y dice una frase definitiva: debajo de la pestaña de la atalaya está la guarda del pueblo, gente y hueste. Fíjense qué carta en la que describe perfectamente lo que era la función de estos soldados, gente de la frontera que vivía literalmente sobre la raya. Bueno, los beneficiarios de esta carta son los que hasta pocos años antes pues merodeaban la linde granadina con oficio de adalid o almocadén o almogávar, que son las tres categorías, pues digamos, fundamentales de tropa fronteriza que existían. Los adalides son los más prestigiosos e importantes, son mencionados por la documentación castellana ya desde mediados del siglo XII, siempre son los jefes de la hueste de fronteros. En la segunda partida se habla de ellos y se enfatiza las virtudes que debe exigirse al adalid: sabiduría, buen seso, esfuerzo y lealtad. Existieron adalides reales, concejiles y señoriales. Los primeros, los reales, eran los más prestigiosos, pero las funciones eran básicamente las mismas, la de todos ellos, según su jurisdicción: organizar la defensa y la vigilancia del territorio, velar por el orden y la justicia en la cabalgada, es decir, en el conjunto de la tropa, en la hueste que se internaba en territorio enemigo, y efectuar el reparto del botín. Los adalides concejiles de las localidades más próximas a la frontera solían hacerse cargo de la jefatura de la milicia local e incluso llegaban a formar parte del cabildo municipal. Los almocadenes, que antes del siglo XIV tenían funciones bastante parecidas a las de los adalides, pero combatían a pie, evolucionaron hacia tareas de guía, espionaje e interpretación.
aunque muchas veces los adalides también se ocupaban de ellas. La condición del almocadén es inferior a la del adalid, pero superior a la del resto del peonaje, y con mucha frecuencia, al igual que algunos adalides, eran de origen musulmán, ¿no?, y que se habían pasado al bando cristiano. La tropa que adalides y almocadenes dirigían estaba constituida por almogávares. Estos eran los hombres que hacían de la guerra en la frontera una ocupación habitual, aunque no siempre exclusiva. Su dedicación principal era el robo y el cautiverio de las presas que se ponían a su alcance, y por ello, a un lado y a otro, eran los primeros responsables de la permanente inseguridad. Ahora bien, cuando terminaba el periodo de treguas y los contingentes reales o concejiles o señoriales se hacían presentes en la raya, para comenzar pues, las operaciones ya al margen de las treguas, pues entonces es cuando el concurso de estos hombres era completamente insustituible en las huestes de mayor tamaño. También eran empleados, eran insustituibles pues, en todas estas funciones a las que antes se ha referido Fernán Pérez de Pulgar. También eran empleados como fuerzas de choque contra los enemigos infiltrados en territorio propio. Por ejemplo, en diciembre de 1418, el almocadén Juan Gómez y su partida de almogávares recibieron 1000 maravedíes del concejo sevillano en recompensa por los 10 moros que mataron en las cercanías de Zahara. Una entrada de moros que iban buscando también capturar cautivos, etcétera, se topan con estos almogávares, consiguen eliminar a esta partida y entonces pues eso es la recompensa que obtienen, es estos 1000 maravedíes. La vida de estos hombres, no hay que decirlo, era muy dura y muy peligrosa. Son muy abundantes los testimonios existentes de almogávares que morían o eran cautivados en las más diversas acciones de guerra. Como puede suponerse, los almogávares solían proceder de las capas más bajas de la sociedad rural y a veces también del lumpen urbano. Cuando se produjo la conquista de Zahara por los moros en 1481, que es la acción que da lugar, que determina el comienzo de la última guerra de Granada, encontraron en la fortaleza a solo 7 hombres, a los que el fiscal del conocido pleito de 1490, recordando estos sucesos, describía así. Y esto nos hace una idea de cuál era el ambiente, pues de verdad, y la gente que había en una fortaleza cualquier día. Lo que pasa es que ese día tuvieron la mala suerte de que fuese elegida por los nazaríes para dar ese golpe de mano. Los dichos 7 hombres que estaban en la dicha fortaleza a la sazón e tiempo que fue tomada por los moros no eran hombres hidalgos, ni de vergüenza, ni esforzados ni de guerra, ni tenían industria ni saber de defensión de fortalezas, porque el dicho Juan Gallego era hombre bergante, e otros 2 mozos de soldada, y el otro, que había pocos días que era tomado, que había llegado allí y que lo habían tomado pues para la guarnición, era hombre que había llevado 2 moras cautivas de tierra de cristianos para pasar a tierra de moros y se había acogido allí. O sea, ya ven el tipo de personajes que se concitan. Y uno de los otros 2 que sobrevinieron era un trompeta, que era, pues digamos, de lo más despreciable dentro de la hueste. Y todos gente civil, civil en el sentido de se emplea en la Edad Media, pero de gente sin relieve alguno, bajos, raeces y de poca estimación y vergüenza. Y entre todos ellos no había hidalgo ni persona en quien se debiese confiar. O sea, esto es la descripción que hace el fiscal de los pobres 7 desgraciados que estaban allí en la fortaleza el día pues, que tuvieron la mala suerte que se les ocurriese a los moros asaltarla. La frontera actuaba, pues, como evacuatorio social, banda marginal donde lo más violento y torcido podía encontrar un último refugio y una forma de vida acorde con una inclinación feroz o un destino aciago. Los poderes establecidos sabían eso y no dejaron de promoverlo. Ese sentido tienen los privilegios de homicianos que poseyeron numerosas localidades: Antequera, Jimena, Olvera, Gibraltar, Tarifa, Alcaudete, Jódar, Quesada, Alcalá Real, Lorca, Archidona o Teba. Todas estas localidades, que se extienden pues, desde el campo de Gibraltar hasta Murcia, tuvieron estos privilegios de homicianos, homicidas, y que ahora vamos a ver. El más antiguo de todos ellos es el de Gibraltar, otorgado en 1310, y que dice así en lo fundamental. Nos hacemos una idea, por tanto, de quiénes eran las personas que recibían las ciudades este privilegio para atraerlos a ir a sitios a los que nadie quería ir.
Dice el rey Fernando IV: mandamos y defendemos firmemente que todos aquellos que se fuesen para Gibraltar y que sean allí vecinos y moradores, quier que sean golfines o ladrones, bandoleros o ladrones, o que hayan muerto homes o otros homes cualesquier malhechores que sean, o mujer casada que se fuya a su marido, o en otra manera cualquier, que sean allí defendidos e amparados de muerte, y que a los que allí estuvieren e moraren en la villa o en su término, que ninguno non sea osado de les facer mal ninguno, non siendo home traidor que dio castillo contra su señor, hay excepciones en este trato, que quebrantó tregua o paz de rey, o lleve mujer de su señor, que estos non sean amparados, mas que hayan aquella pena que merecen. Pero quitando estos escasísimos, estos 3 casos que menciona, todos los demás malhechores, homicidas, etcétera, pues podían encontrar refugio en estas localidades de frontera. Precisamente porque este era el medio social y cultural en el que se producían las abundantes apostasías y traiciones en uno y otro sentido, es por lo que creo que deben relativizarse los efectos de estas apostasías y traiciones como vehículo de conocimiento y comunicación entre ambas comunidades. Elches, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Elches y Tornadizos, que son los nombres que reciben. Elches son los cristianos que se pasaban al bando musulmán, y Tornadizos, pues al revés, los musulmanes que se ponían al servicio de los cristianos, unas veces convirtiéndose y otras no, son siempre elementos desarraigados o fugitivos, personajes sobre los que operaba una inmediata culturación, más intensa cuanto mayor fuera el resentimiento que les llevó al bando contrario. Ese resentimiento es el que le hace enemigos jurados de la sociedad de la que proceden e instrumentos insustituibles en las huestes a las que se incorporan. Esto explica también la implacabilidad del castigo que les esperaba en caso de apresamiento. Un tornadizo que fuese apresado por sus antiguos correligionarios musulmanes inmediatamente era pasado por las armas. Con los elches pues pasaba igual en caso contrario. En estos hombres, odiados por unos, despreciados a menudo por sus nuevos correligionarios, que casi siempre los consideraban poco fiables, se hace patente el carácter trágico de la frontera con una intensidad que solo volvemos a encontrar en el destino de los cautivos, sobre los que conviene decir algo. Desde el punto de vista vital y psicológico, la caída en cautiverio era quizá la tribulación más penosa y angustiosa que se ceñía sobre las gentes que integraban las dos comunidades que estaban en la linde, cristianos o musulmanes. Los cautivos estos individuos que vivían en la raya, es decir, los fronteros de un lado u otro, debieron aprender a vivir acompañados de la amenaza siempre latente, siempre presente, que suponía la posible pérdida de la libertad. Y es que, en efecto, el mayor número de cautivos no se producía en los momentos de guerra abierta y grandes campañas, cuando los ejércitos importantes se hacían dueños de la frontera, sino más bien en el curso del día a día, en el que el protagonismo guerrero era acaparado por pequeñas partidas de almogávares, como hemos visto, cuyo objetivo, en el caso musulmán, era, como se dice en los documentos contemporáneos, hacer daño en tierra de cristianos. La espontaneidad y la resolución con la que actuaban estos grupos hacía muy difícil la prevención eficaz de sus golpes, por lo que la mención de vecinos arrebatados por el enemigo mientras se encontraban ocupados en sus faenas agrarias, cazando en viaje o ellos mismos intentando una acción en la frontera, son constantes en la documentación conservada de las localidades más próximas a la raya e incluso de algunas bastante alejadas, como es el caso de Sevilla, porque estas pequeñas partidas de almogávares a veces se introducían mucho en territorio enemigo. Los cautivados, de una forma u otra, eran reducidos por lo general a la más severa esclavitud, muchas veces en condiciones penosísimas, con la única esperanza de un rescate que podía demorarse durante años o no producirse nunca, o de una fuga tan peligrosa como aleatoria. Sorprende y al mismo tiempo admira que, teniendo los cautivos cristianos abierta la posibilidad de la conversión al Islam
como medio más fácil y seguro para alcanzar la libertad, fuesen miles y miles los que preferían vivir en medio de enormes sufrimientos antes que renunciar a su fe y a su identidad. Hay que decir que los cautivos musulmanes no eran liberados en caso de convertirse al cristianismo, pero sí en el caso contrario. Por lo tanto, esa circunstancia solamente es aplicable a los cristianos bajo el dominio, en cautiverio musulmán. El rescate de los cautivos fue la tarea a la que se entregaron varias órdenes religiosas, como los trinitarios y los mercedarios, con éxito notable. Pero la mayoría esperaban la redención por parte de sus propias familias, las cuales debían hacer frente a un rescate muy cuantioso, aunque proporcional a la condición social y económica de la víctima. Lo más fácil era capturar directamente o comprar en Castilla a un moro cuya familia, para conseguir su libertad, hiciera lo propio con el cautivo cristiano, comprándolo a sus captores, es decir, hacer un intercambio de cautivos. Las relaciones entre unos y otros eran intermediadas por un alfaqueque, que ya hemos visto cómo intermediaba también en otras cosas. Personaje esencialmente fronterizo, cuya misión consistía en facilitar la redención de cautivos a cambio de un porcentaje del rescate. Para ello debían contar con un salvoconducto que les permitiera viajar por territorio enemigo durante un cierto tiempo. Muchos alfaqueques compaginaban esta actividad con otras de tipo mercantil, como hemos visto, o político. Al margen de estas situaciones, tenemos que hablar también de otros personajes, producto de la frontera y necesarios en ella, pero que, sin embargo, pues, se nos aparecen como ejemplos supremos de héroes medievales. Vamos a hablar muy brevemente del mártir y del caballero cristiano. Miguel Ángel Ladero, en un estupendo trabajo que se tituló precisamente El héroe en la frontera de Granada, ha acertado a configurar las claves del comportamiento heroico en la vicisitud fronteriza y ha señalado algunos de los ejemplos más notables. Entre los primeros, los mártires, destaca la figura de Fray Pedro Pascual, un mercedario valenciano y obispo de Jaén, que entregó su vida a la redención de cautivos y a atender las necesidades de los que no podía liberar. Cautivo él mismo, invirtió en la libertad de otros el dinero enviado para su propio rescate. Acusado de intentos de proselitismo entre los musulmanes, fue decapitado en Granada en diciembre del año 1300. Aunque Pedro Pascual resume y define un tipo de heroísmo eclesiástico, no fue ni mucho menos su único representante. Los franciscanos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas fueron ejecutados en 1397 por negarse a dejar de predicar en Granada, y otros casos se refieren a cautivos que se negaron a islamizar y murieron por ello. El profesor Ladero recuerda el caso del caballero Juan Alonso de Salcedo, preso por los benimerines ante Tarifa en 1340, que prefirió la muerte a las riquezas y honores que le prometía Abul Hassan. Y también el de dos doncellas de Torredonjimeno, en Jaén, Juana y María, que apresadas cuando lavaban cerca de su pueblo y compradas por sendos capitanes moros que deseaban hacerlas sus mujeres, acabaron decapitadas por negarse a la conversión y además renegar del profeta Mahoma. Otro suceso notable, que les sonará pues, por la conferencia de la profesora Arrán de esta mañana, se refiere a don Gonzalo de Zúñiga, obispo de Jaén entre 1423 y 1456. En ese año, en el 56, fue cautivado por segunda vez y seguidamente decapitado sin que los moros aceptasen rescate alguno por él, algo muy infrecuente. Hay que decir que don Gonzalo pues, había sido un notable guerrero que había participado en múltiples encuentros con los musulmanes y quizá por esto pues, no quisieron darle una segunda oportunidad, ya una vez que lo habían capturado por segunda vez. La otra posibilidad heroica que la frontera ofrecía y con la que el obispo guerrero don Gonzalo parece enlazar era la que se sustanciaba en los valores de la caballería. Personajes sobradamente conocidos como don Alonso Pérez de Guzmán, Fernán Arias de Saavedra, Perafán de Rivera, Rodrigo de Narváez o don Rodrigo Ponce de León, sin ser equivalentes, hay algunos mucho más importantes que otros, dan cuenta cierta de la capacidad de la frontera granadina para dar sustrato épico a una época y a un estamento. Servicio a Dios y al Rey, honor, fama y beneficio hacen el ideario básico del caballero. De todo ello, pues podemos encontrar múltiples muestras en la linde granadina. Hay un texto que les voy a leer que es como se dirige el adelantado Perafán de Rivera
al infante don Fernando, luego llamado de Antequera, tras perder, per afán, a su hijo primogénito en una acción de guerra junto a Setenil. Y dice la crónica que le dijo estas palabras cuando el infante fue a consolarlo por la muerte de este hijo: Señor, a estos somos acá todos venidos, a morir por servicio de Dios y del rey y vuestro, y la fruta de la guerra es morir en ella los hidalgos. Y Rodrigo, si murió, murió bien en servicio de Dios y del rey, mi señor y vuestro, y pues él había de morir, no podía él mejor morir que aquí en vuestro servicio. Esto lo recoge la crónica, que es la respuesta. Esto es caballería en estado puro y duro. Pero más allá, la frontera, más allá de esa realidad pobre y marginal que he descrito al principio, 5 minutitos, bueno, oscilante entre el estallido violento y el tedio aplastante de la vigilia rutinaria, fue también para muchos ocasión de gloria y de medro, de ascenso social y de admiración pública. La raya granadina se nos aparece así como una apertura al mundo de la aventura caballeresca, y a través de ésta se nutre el imaginario fronterizo, configurando el embés seductor y brillante del que se hacen eco continuamente crónicas y romances. Caballería y frontera construyen mano a mano su leyenda heroica, y mientras la frontera permaneció, los caballeros acudieron a ella desde los más lejanos confines de la cristiandad. Voy ahora a comentar en estos escasísimos minutos que quedan, pero creo que hasta alguno me puede sobrar, esta última cuestión a la que quería referirme sobre, en este medio y en este entorno que he referido, pues cuál es la realidad, digamos, de los contactos entre cristianos y musulmanes, entre andaluces y granadinos. Parece bastante lógico pensar que si una frontera existe más allá de la mera división política, que a menudo esa división política es el factor menos divisorio de los existentes en ella, es porque las diferencias entre las dos sociedades vecinas la sustentan y hacen posible. Si no, pues no sería necesaria frontera, no la habría. Y creo que puede afirmarse sin temor a error que en la Edad Media, como en todo momento, una frontera es más frontera cuanto mayor es la diferencia cultural, étnica y sociológica entre las poblaciones implicadas. En ese mismo sentido, tratar de caracterizar a una sociedad de frontera no debiera consistir tanto en señalar las singularidades, las peculiaridades respecto de su matriz, es decir, de señalar lo que diferencia a los fronteros castellanos respecto de la sociedad castellana, que es a lo que muchas veces pues, nos dedicamos, los que hablamos de estas cosas, cuanto las diferencias respecto de su opuesta, que a la postre son las verdaderamente definitorias e importantes. Como dijera José Emilio Sola, desde la frontera es más fácil percibir el centro, los diferentes centros, que su contrario. Obviamente no estamos propugnando la renuncia al análisis de las singularidades del mundo fronterizo que se nos presenten, pues todo es necesario y nada suficiente en orden a un mejor y más completo conocimiento de la frontera real, pero sí el establecimiento de una razonable jerarquía en los argumentos que haga comprensible el fenómeno fronterizo y no lo conduzca a la mera incongruencia a través de la confusión entre sus rasgos permanentes, estructurales y las actitudes más o menos ocasionales, porque hoy se tiende de una manera muy intensa a mostrar las similitudes en formas de vida, los contactos, los puntos, los elementos, pues podríamos decir, los que participan la gente de frontera, tanto a un lado y otro de la frontera, y incluso pues, en acentuar las diferencias con respecto a las tierras del interior respectivo. Frente a la intensidad y magnitud de esos rasgos estructurales, parece ilusorio entretenerse con la idea de identidades fronterizas subyacentes sobre las que construir entendimientos al margen de las sociedades matrices. Pero son bastantes los autores que con gran alboroto nos comunican cada poco tiempo el hallazgo de que la frontera hispano-andalusí, a lo largo de toda su historia, fue permeable, como si en algún lugar o momento de la historia se haya podido hacer alguna frontera que no lo fuera. Los mundos diferentes, podemos decir, no son impermeables, sino simplemente diferentes. Es más, para poder reconocerse diferentes y afirmar sus respectivas identidades, necesitan del contacto, de algún contacto con el otro. Y sin embargo, sobre la obviedad del contacto,
se ha pretendido y pretende a menudo sustentar la negativa a extraer las necesarias consecuencias del hecho de que nos encontramos ante sociedades radicalmente distintas, que deseaban serlo y que no dudaban en adoptar las medidas que hoy nos pueden parecer más extremas e incomprensibles para conseguirlo. Hace ya muchos años, Antonio Domínguez Ortiz, al abordar la cuestión del origen de los estatutos de limpieza de sangre en España, señaló que, cito, ciertos indicios permiten suponer que ya tuvo antecedentes en Andalucía, más concretamente en la línea frontera entre Castilla y el Reino Moro de Granada. En Alcaraz, Úbeda, Baeza, Jaén se fundaron cofradías militares cuyos miembros estaban obligados a conservar la pureza de su sangre. Es posible que existieran en esta forma desde el siglo XIV y aún desde el siglo XIII. Se trata de un solo ejemplo, poco conocido, por cierto, y aún menos recordado, pero altamente significativo. Es decir, el primer sitio donde se quiere evitar, como sea, el contacto con gentes de otra procedencia, moros o judíos. Por otra parte, los indudables, más aún naturales y necesarios contactos entre individuos y comunidades que nos afanamos en encontrar y, por supuesto, acabamos encontrando en la masa de documentación y testimonios, no pueden ocultar el hecho, por mucho que nos inclinemos magnánimemente a exagerarlos o a sacarlos de contexto, de que en su mayoría poseen un origen puramente utilitario o pragmático, este tipo de contactos, y que aún así representan poco en comparación con los que reflejan la hostilidad y desconfianza recíprocas que en todo tiempo y en todas partes han generado las fronteras de esta tipología. Incluso las episódicas señales de afecto entre personas concretas o de fidelidad a pactos alcanzados entre unos y otros tienen ese sustento pragmático que a nadie puede sorprender. Es más, diríamos que solo alcanzan verdadero sentido como expresión de ocasionales sentimientos positivos si los valoramos sobre el telón de fondo de la general beligerancia, que haya y se señale como algo muy interesante y muy notable en una crónica amistad entre un moro y un cristiano, entre un caudillo moro y un caudillo cristiano, pues solo tiene sentido por el hecho de que no había muchas amistades de ese tipo, si no, pues nadie le hubiera sorprendido y no se hubiese resaltado. Es altamente significativo que esos contactos nunca se trasladan al plano de la única alianza entre personas que en la época se concibe plenamente como tal, cualquiera que sea el nivel social, que es la familiar. Jamás se le hubiese ocurrido pues a un moro de cualquier nivel social que fuera ofrecer su hija a un cristiano, ni viceversa, en estos siglos bajo medievales. En otros tiempos sí eso hubiera sido posible. La cesión de mujeres del propio linaje a socios de la otra religión en estos tiempos es algo absolutamente inimaginable. Cuando la novela morisca comience a presentar, años después del fin de la frontera, la posibilidad de relaciones eróticas entre cristianos y moras como parte de argumentos fuertemente idealizados que hacen de lo maravilloso un componente esencial de su éxito, siempre presentan la oposición a muerte de los parientes. Es decir, hasta la imaginación novelesca conocía límites entonces que hoy los historiadores rebasamos con gusto cuando nos ponemos a imaginar pues, la maravillosa relación entre unos y otros. Y es que la verdadera dimensión de lo que separaba a unos de otros nos resulta a menudo velado precisamente por la existencia de una frontera física y política que nos hace creer que ella es la causa del enfrentamiento entre comunidades y no su resultado. Quiero decir que a veces pensamos que la hostilidad entre moros y cristianos es consecuencia de que había una frontera entre ellos y tenían que combatirse, cuando es justamente al contrario, la frontera es el resultado de esa hostilidad. Y voy a razonar esto muy brevemente. Y ello se ve cuando esa frontera desaparece como elemento de separación forzosa, pero al mismo tiempo la frontera es garante de la estabilidad y pervivencia de cada una de las sociedades en su territorio, lo que paradójicamente hace posible el contacto ocasional, pero utilitario y fructífero en un plano de cierta igualdad. Pero cuando esa frontera desaparece entre comunidades que no pueden concebir su existencia conjunta fuera de la idea de la supremacía de una sobre la otra, lo que sustituye a la frontera armada no es la paz y la convivencia, sino el recelo, la desconfianza y el miedo. Leonard Patrick Harvey comentaba en una de sus obras que las culturas pueden entrar en contacto, pero muy difícilmente pueden comunicarse. En mi opinión, decía Harvey, para tener éxito la comunicación cultural
cultural exige el contacto en términos de igualdad, y eso es lo que nunca las sociedades medievales estuvieron dispuestas a reconocerse unas a otras. En nuestra opinión, y con esto termino definitivamente, la experiencia europea reciente permite incluso poner en duda esa quizá excesivamente optimista suposición de que en igualdad las culturas pueden tener un grado de comunicación cultural profundo, hondo, de verdadero entendimiento. Creo que esa es la situación en la que actualmente, pues digamos, somos testigos, no sé si privilegiados o todo lo contrario. Pues nada más, muchas gracias. Y perdón por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias, profesor Sánchez Saus. Pasamos al acto de clausura. Profesor Togores. Bueno, en primer lugar, darles a ustedes las gracias por asistir y espero que haya sido realmente provechoso estos 3 días que hemos estado juntos. Brevemente les voy a contar, bueno, luego quiero dar las gracias también muy especialmente al Colegio Mayor que nos acoge, a la Fundación Villa Cisneros y a la Secretaria del Congreso, a la que nadie conoce porque está siempre escondida ahí atrás y que es la que organiza todo, es al final la que lleva la intendencia y que es María Rodríguez, que es profesora del Departamento, doctora de Historia del Arte. Bien, yo solamente contarles muy brevemente cuál es el objetivo del Instituto. El Instituto CEO de Estudios Históricos tiene 2 objetivos fundamentales. Uno es la preocupación por la alta divulgación de la historia de España, que es lo que nos preocupa. Y para hacer eso, pues fundamentalmente, aparte de organizar jornadas como estas, con otros amigos, pues hacemos 2 cosas. Es decir, hacemos documentales y hacemos televisión, dado que nos preocupa mucho los chicos jóvenes, que no saben ustedes, aquí hay pocos, pero son pocos aficionados a la lectura. Seguramente los que estén aquí no, pero los que están fuera sí. Entonces nosotros hacemos documentales científicos de historia, que seguro que algunos de ustedes conocen, nuestra serie en Telemadrid sobre mitos al descubierto de la Guerra Civil Española, y espero que en breve podrán ver las últimas cosas que hemos hecho, pues por ejemplo un documental sobre el final de la España visigoda y el inicio de la invasión musulmana, que pondrá Televisión Española en la 2, no sé exactamente el día, pero en breve, porque hemos cerrado el contrato hace un mes, o un documental sobre los tercios de Flandes, y seguramente algo que haremos en el futuro sobre la colonización que estamos acabando o sobre la reconquista. Luego también otra de las cosas que nos preocupan es, bueno, pues dentro de esa línea de divulgación, pues si a ustedes les interesa, estamos también empezando a hacer cómic para los más jóvenes de historia, dado que no logramos que lean libros como el de Al-Ándalus y La Cruz. Bueno, pues a ver si los cómics, es decir, que trabajamos en una línea de esa. Pero luego la otra línea, quizá la que más tiene que ver con lo que hoy tenemos, es que somos historiografía de combate. A ver, ¿qué les quiero decir? Nosotros nos preocupan los grandes temas que le preocupan a la sociedad y intentamos entrar en ellos. Y evidentemente, pues yo soy contemporánea y hemos hecho cosas pues sobre checas, guerra civil, el Frente Popular, pero dentro de los otros ámbitos de la historia, pues concretamente yo creo que esto es un tema de historiografía de combate, que es reconquista. Es decir, el tema de reconquista, y además desde un punto de vista académico. Yo creo que hemos tenido lo mejor que se puede tener en el escenario ahora mismo de la historiografía medieval en estos días. Yo creo que, vamos, yo que soy de contemporánea, me ha parecido un lujo tener a mis profesores que tuve cuando estudiaba medieval y tenerlos 3 académicos de la historia, prácticamente un montón de cátedras. ¿Cuatro? Sí. Pues 4 académicos de la historia, es decir, la flor innata. Y entiendo que tratando los problemas fundamentales, de hecho, mi buen amigo Rafael ha acabado haciendo una sentencia de historiografía de combate, ¿no? El problema que hoy ya tenemos, igual que la frontera de Granada, es el tema de nuestra falta de permeabilidad con esos 2,5 millones de musulmanes. Que sepan ustedes que el Instituto de Historia CEO, al que represento, pues tienen ustedes su casa, están invitados a todas nuestras actividades, y que sepan ustedes que probablemente aquí van a encontrar una historiografía de combate que no se encuentra en muchos sitios. Muchas gracias por su presencia. Le doy la palabra a Alejandro. La primera idea de hacer este congreso fue suya, me lo propuso hace 1 año y medio, ¿no? Algo así, tomando un café. Luego ya hablamos con Rafael asumió el liderazgo de esto, y con Villa Cisneros. También agradecerle a Manuel Campos y a María San Gil, que no está aquí, pero que se ha volcado también, que esto haya sido posible. Sin los 3 actores, el Instituto de Estudios Históricos, los directores y la Fundación Villa Cisneros, esto no hubiera sido posible. 12 ponentes de lujo, como ha dicho Luis Togores, 4 académicos de la historia,
No es fácil montar un congreso así, dirigido al gran público. Sí que hay congresos de este estilo, pero suelen ser muy académicos, muy de difícil acceso para el gran público y, perdón por el coloquialismo, un tostón para la gente no iniciada. Hemos intentado hacer algo que le interesara a cualquier persona culta con interés por la historia de su país y creo, y quizás está mal que yo lo diga, pero creo que lo hemos conseguido de manera bastante razonable. También hay que dar las gracias, lo ha dicho Luis, a María Rodríguez, la profesora María Rodríguez, que está ahí detrás. Se ha dejado muchísimo tiempo en esto, Sara Izquierdo también, a las azafatas, María y Nuria, en general al Colegio Mayor, que nos ha cedido el salón de actos, el comedor invitados, a la Real Academia de Doctores, que nos cedió el primer día, en ese marco incomparable de la inauguración. Y una última cuestión, pedir perdón si algo ha salido mal, si algún micrófono no ha funcionado bien, alguna cuestión. No todo ha sido perfecto, evidentemente. Creo que se ha hecho lo que se ha podido para que ustedes se sientan acogidos. Quiero dar las gracias a ustedes, han estado al pie del cañón con escasísimas ausencias. Nosotros, el director y yo, codirector y yo, pensábamos que en alguna podrían fallar. Realmente ha sido un caso llamativo de fidelidad, ponencia tras ponencia, estaba esto lleno y estamos muy satisfechos por ello. Y una última cosa, y ya cierro, al hilo de lo que decía Luis, yo soy profesor del CEU desde hace ya 20 años, fui profesor de la Autónoma antes, en Cambridge, y les puedo decir que el CEU, si de algo se puede vanagloriar, es de que es un sitio donde hay libertad, donde no hay tabúes. En este congreso ha habido personas de diferentes ideologías y tendencias historiográficas, habrán dado ustedes cuenta. Para nada ha sido un congreso monolítico. Todos teníamos en común que queríamos hablar de Reconquista sin que nadie nos dijera qué podíamos o no podíamos decir. Y creo que los 12 ponentes han podido decir lo que ellos quisieran. E insisto, de distintas tendencias historiográficas. Todos hemos usado el término Reconquista sin que nadie nos dijera por ello que éramos de tal o cual ideología o de tal o cual tendencia. Y esto es algo de lo cual, y el Instituto lo ha hecho posible, nos podemos enorgullecer. Hay lugares donde la presión de distintos tipos no deja quizá hablar de todos los temas sin tabúes. Pues bien, nosotros hacemos historia sin tabúes. Esta es la idea y espero que nos dejen seguir haciéndolo. Muchas gracias.